estimados amigos. Como ya les había comentado, esta noche vamos a tener a Jorge Zurita y ya, que nos viene a platicar sobre José María Velasco y el puente Metlac. Bueno, pues muy buenas noches. El tema que nos vamos a presentar esta noche es el puente de Metlac, aquí de lo de la tertulia filatélica. Entonces tenemos como antecedentes, desde los primeros años de nuestra vida independiente se intentó la construcción de una vía férrea entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, el más importante de la República Mexicana. En 1837, el presidente Anastasio Bustamante autorizó legalmente a Francisco Arriaga, comerciante de Veracruz, para proceder a construir el ferrocarril. La concesión se modificó y cambió de beneficiarios en varias ocasiones hasta que quedó restablecida en la capital del gobierno de la República después de la intervención francesa. El 11 de noviembre de 1868, el presidente Benito Juárez García decretó la subsistencia de la concesión relativa a favor de la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano. El ferrocarril fue uno de los medios de comunicación más significativos del siglo XIX. Las obras plásticas y gráficas fueron los medios de los cuales se plasmó el progreso tecnológico de México durante el periodo decimonónico. La construcción de puentes para el paso del ferrocarril significó la imposición del progreso ante la naturaleza. El puente de Metlac sirvió como modelo para su representación en distintos medios: pinturas de caballete, fotografías, cromolitografías y litografías y grabados. La finalidad era mostrar el potencial y la prosperidad económica de México, así como funcionar de instrumento legitimizador y legalizador de las concesiones otorgadas a extranjeros por parte del presidente Porfirio Díaz Mori. Metlac es una palabra náhuatl, significa lugar de los magueyales o lugar de los metates. Entonces tenemos aquí la historia del puente de Metlac. Es una de las joyas del patrimonio ferroviario de México. Fue construido de 1866 a 1872 por la Compañía del Ferrocarril Mexicano en la ruta de Ciudad de México al puerto de Veracruz. Es una gran obra de ingeniería que se convertiría en el símbolo del avance tecnológico del siglo XIX en nuestro país. El puente se ubica en la barranca del mismo nombre, entre los municipios de Ixtaxoquitlán y Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz. Se trata de una estructura metálica de paso superior de una sola vía de 135 metros de largo, con un trazo en curva que se eleva a 28 metros de altura y que está sostenido por 8 columnas de fierro fundido que tienen un peso aproximado de 600 toneladas. Estuvo en servicio hasta 1985. Sufrió en 1988 daños por un huracán, por lo que fue modificada la estructura del puente y por las inestabilidades del terreno, hasta que se optó cambiar el trazo de la línea y construir en 1983 el nuevo puente. En 1985 entra en operación. El nuevo puente de Metlac fue construido con una superestructura de concreto preesforzado de 130 metros de altura y 430 metros de largo de doble vía. Hoy en día el antiguo puente de Metlac y sus túneles están en riesgo. Su conservación, restauración y la aprobación de la declaratoria como zona de monumento tecnológico y artístico del siglo XIX es fundamental y es una de las prioridades del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Nacional. Entonces tenemos aquí la estampilla de 1974 de Sebastián Lerdo de Tejada y Corral. Inaugura el 1 de enero de 1873 el ferrocarril mexicano que une la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. En el viaje inaugural, la comitiva queda maravillada de los bellos paisajes, los volcanes, las cañadas, los ríos y la flora exuberante y el formidable puente curvo de Metlac, orgullo de la ingeniería que estuvo funcionando durante 112 años.
En sus primeros años, el ferrocarril mexicano hacía una parada obligatoria para que los pasajeros bajaran en el puente curvo de Metlac para contemplar las bellezas naturales de la región, la cañada y el río de Metlac. Entonces aquí tenemos un mapa donde fue construido inicialmente el puente de Metlac, el puente curvo, y el último puente que corresponde que está al lado de la autopista. Entonces aquí ustedes pueden ver en la parte superior lo que era el puente antiguo, la curva, que por eso es el puente curvo de Metlac, y posteriormente aquí está la autopista y también lo del puente del ferrocarril que quedó ya prácticamente pues ya todo modificado. Del lado derecho tenemos la ciudad de Fortín de las Flores y del lado izquierdo el sumidero. Aquí cada una de ellas tenía su estación de ferrocarril. Entonces tenemos aquí una de José María Velasco y el puente de Metlac. La estampilla aérea emitida en 1971 de Arte y Ciencia conmemorando a José María Velasco, y a la derecha pues una de sus óleos, la estampilla emitida de 1973 conmemorando los 100 años del ferrocarril mexicano. Estampilla de 1987 conmemorando los 50 años de la nacionalización ferrocarrilera. Es la última construcción del puente de Metlac a un lado de la autopista Ciudad de México al puerto de Veracruz, y es de Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces ven ustedes la superestructura ya de hierro y cemento, ya todo esto más moderno y más largo el puente. Entonces tenemos aquí un sobre de primer día de misión conmemorando los 100 años del ferrocarril mexicano y la estampilla de 1973 de una pintura de José María Velasco del ferrocarril mexicano atravesando el puente de Metlac. Muy, muy bonita este sobre. Aquí tenemos una máquina que después hago una explicación de estas máquinas. Esta es la pintura de José María Velasco, es el puente de Metlac de 1881. O sea, aquí se ve la nitidez en comparación a la estampilla que se ve pues borrosa. De hecho, él a propósito hizo la estructura metálica que sostiene el puente, pues prácticamente de varillas para que se pudiera ver a través de ellas parte del paisaje. O sea que la estructura no es la real. Entonces pueden ver ustedes aquí un vagón pues mixto de pasajeros y de carga, de esos aquí de doble, ahora sí que trae doble motor, por decir así, o máquina de vapor. En relación a José María Velasco, como ustedes pueden ver aquí en el primer plano, se ven una nitidez y con mucho detalle todo lo que son las hojas y de las plantas. Él estudió biología y estuvo en un instituto de ciencias y participaba haciendo dibujos para presentar en una revista creo que se llamaba Naturaleza. Entonces hay tanto de plantas como de animales, y hay un estudio muy interesante de ajolotes de él. O sea, es pues prácticamente fotográfica sus pinturas. Es otra pintura de José María Velasco, lo que es también la cañada de Metlac. Al fondo el volcán de Citlaltepetl, Pico de Orizaba de 1891. O sea, como pueden ver, pues es muy bonitos sus paisajes, muy bonitos. Por cierto, tengo un video de él de sus pinturas, muy interesante. Este es del álbum de Ferrocarril Mexicano, es una litografía de Casimiro Castro, lo que es la barranca y el puente de Metlac. También es un artista excelente, Casimiro Castro.
Pueden ver ustedes aquí al fondo lo que es el puente y atravesando en ese momento un tren, un ferrocarril. Esa es otra toma también de litográfica de Casimiro Castro, lo que es el puente de Metlac. Y también pues es un gran artista, Casimiro. Este ya es una postal de H. Ducar, ferrocarril mexicano sobre el puente de Metlac, es donde les comentaba que hacía parada a mitad del puente para que bajaran los pasajeros y contemplaran la barranca y lo que es el río Metlac. Vean la estructura real que tiene una base de cemento y otro tipo de estructura en referencia a las pinturas anteriores, a los óleos anteriores. También tenemos aquí una máxima con la máquina de ferrocarril nombrada Guadalupe y la estampilla de los 100 años del ferrocarril mexicano y el puente de Metlac de José María Velasco. También me parece muy bonita esta tarjeta máxima. Y lo que les digo, aquí está también el sello de las máquinas, también muy bonita, se ve muy nítido esta cancelación con la máquina. Aquí está lo que es la máquina, son las primeras máquinas de vapor usadas en el ferrocarril mexicano de Ciudad de México a Veracruz y se le considera aquí como una locomotora de montaña. Yo creo que por eso tenía aquí sus sistemas para pues subir con más empuje el ferrocarril. Es otra fotografía de tren de pasajeros detenida sobre el puente de Metlac para que los viajeros bajaran del tren y contemplaran las bellezas de la barranca y el río. Pues aquí ven una locomotora estacionada. Otra de fotografía del puente, la cañada y el río Metlac, ferrocarril mexicano. Muy bonito la toma y el río Metlac. También el ferrocarril mexicano de carga sobre el puente de Metlac rumbo a Fortín de las Flores. Otra fotografía de pasajeros sobre el puente de Metlac, también muy buena toma. Y al fondo se ve el río Metlac. Otra toma que se ve prácticamente la curva del puente de Metlac, vista aérea del puente. Ya aquí, ya cuando hicieron las modificaciones del puente, ya se ve aquí otro tipo de estructura y es una estampilla del 2008-2009 del Comité de Lucha contra la Tuberculosis, el ferrocarril de pasajeros sobre el puente de Metlac y lo que le decía, que ya está la construcción modificada. Y aunque repito aquí la estampilla, pero es por lo de que es lo de ya la última construcción del puente de Metlac a un lado de la autopista, Ferrocarriles Nacionales de México. Bueno, pues una presentación no muy grande y pues muchas gracias y pues aquí está la consulta en internet, Wikipedia, imágenes de tarjetas postales de Ricardo Pérez algunas y escaneo de material alusivo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y el tema es cortito, pero me gustó la presentación del puente de Metlac. Jorge, muy buena presentación y más que nada darnos a conocer qué es lo que pasaba con ese puente, porque veíamos en la cancelación, pensé que era una doble máquina. Pues, no, pues ya viste ahí la máquina, es un diseño especial ahora sí que de podríamos dos sistemas de calderas, yo creo que para reforzar El pues empuje. darle más potencia
pues a lo que es el ferrocarril, a la Y tenía un locomotora. doble sistema. La ventaja era que no tenías que regresar la máquina, darle vuelta. No solamente la potencia, tenía el doble de potencia porque tenía dos calderas, pero Ujú. aparte dos sentidos. O sea, Oh, podías cambiar de ida sí, y de vuelta sin darle vuelta a la máquina, como normalmente tenías que tener no recuerdo ahorita cómo le llamaban a esa rueda donde se giraban las máquinas es- para cambiar de sentido o tener una vía adicional para regresarse, ¿no? O sea que implicaba en ese espacio tan reducido, pues era una maravilla para Metlac, ¿no? O sea, esa ruta, ¿no? Fue un gran avance esa máquina. Sí, buen Ricardo, diseño. creo que se le conoce como tornamesa. Eso es. Sí, sí, porque tenía varios rieles en estrella, digamos, y entonces podías nada más girándola, cambiarla de vía, ¿no? Y darle vuelta a la máquina totalmente para que regresara por la misma ruta si se quería. Y esta tenía esa ventaja, podía ir y regresar. ¿Sí? ahí está la máquina. Ahí está aquí con el escudo nacional. Y esa fotografía es bueno, es una postal, obviamente hecha para la compañía del ferrocarril, y es una serie bastante difícil de conseguir, pero es una fotografía con permiso de Charles Beats Wade, que fue un fotógrafo norteamericano ¿de dónde era? De Ohio, que luego se va a trabaja en Ohio, y luego se pasa a trabajar a California y es un fotógrafo muy importante de paisajes, aunque en Estados Unidos casi no se ha coleccionado su obra. Y luego se viene a México en 1896 y es además masón y es presidente de la logia de los masones durante un tiempo en Ciudad de México, ¿no? O sea, y tiene diferentes estudios. El más importante es en San Juan de Letrán, que se le conocía como el Palomar. Y estas son 14 postales, creo que son las que tenemos nosotros de esta serie, y son de este personaje, Charles Beats Wade. Mm. Fue uno de los más importantes de ese periodo, ¿no? En México, vendiendo precisamente fotografías del ferrocarril, ¿no? O sea, vienen contratados por los ferrocarriles para promocionar las vistas del ferrocarril, ¿no? Muy elegantes los conductores de la locomotora. Sí, pues era todo ahora sí que un pequeño lujo, ¿no? Ser de los menos de la compañía debe haber sido muy importante, ¿no? Sí, pero muy bonita foto esa. Y yo no conocía tampoco esa locomotora. Sí, es de las pocas en que se muestra así tan claramente, porque ahí sí luce la máquina, ¿no? Impresionantemente, ¿no? O sea, ya cuando está conectada como que se ve el conjunto, pero ahí sí luce muchísimo la máquina y se comprende muy bien su utilidad, ¿no? O sea, y ha de haber sido súper poderosa para aquel entonces, ¿no? Porque, pues, era doble potencia, ¿no? Sí, sí. La locomotora de montaña. Sí. Y luego, José María Velasco, verdaderamente magnífico. Esa postal es una de las más bonitas que hizo Gutenberg, la máxima que pusiste, Jorge. Esa es muy bonita. Y precisamente tiene el cancelador con la máquina doble, ¿no? A ver, sí, sí, creo que estaba aquí está, aquí está. No, Ahí ese es está, el mira, primer día. es la máquina doble esa. Aquí también está la máquina doble, aquí la de Ujú. la pintura de José María Velasco.
No, y era magnífico él pintando, verdaderamente, pues, precisamente porque era un fotógrafo, un pintor de casi fotográfico, no muy al estilo de la fotografía, con una precisión impresionante, pero como era científico y conocía las plantas porque hacía dibujo científico, pues verdaderamente era muy detallada su obra, ¿no? Sí, con mucho cuidado, muy bonitas. Sí, ahí tengo un video de él, es cortito, dura como unos 10 minutos, pero muy bonitas sus pinturas de José María Velasco, y su historia es muy, muy interesante. O sea, pintó gran cantidad de paisajes. Realmente ese era Ahí su... está levantando la mano Juan Cabuto, Jorge, y Ah, mandó perdón, un archivo. Juan. Sí, les compartí una de las imágenes para que en Es un muy momento grande. dado la puedan visualizar por ahí, por favor. Oye, y ahí cuando iban en un solo sentido, ¿verdad? O sea, obviamente en un sentido, jalaban las dos máquinas al mismo tiempo, las dos calderas. No, yo no sé la respuesta. Sí, sí, sí funcionaban las dos, las dos calderas porque se ve los vapores y humo que salen de las dos chimeneas. Ah, ok. Ese era el gran avance, porque podías tener la doble potencia en un solo sentido y la ventaja de no tener que girar la locomotora, nada más cambiabas ahora sí que la dirección Ya. y podía circular perfectamente sin dar vuelta a la máquina, ¿no? Está muy Por- buena esa foto, Juan, excelente. ¿De quién es, sabes? Bueno, este, mm, la compré bajo el lema de que no está identificada la locomotora, pero yo al conocer y ver las locomotoras de tiempo atrás, inclusive las estampillas, pues inmediatamente supe que era del ferrocarril mexicano. Y yo creo que era Más la sin, única que hubo, Juan, de México de doble. no, mira, es parte de lo que precisamente, si podemos ver la que mostró hace rato de la de tarjeta postal, por ahí, Ricardo, perdón, Jorge, Jorge. se van a dar cuenta que tiene una placa que dice número 30. Mm, Y esta en particular, déjenme, Y es la máquina Papantla. y sí, dice exactamente, Papantla. eso es lo que a mí me llama la atención, que ya les comenté a algunos de los ferroaficionados, que si de casualidad algunas otras locomotoras, esta que le llaman Fairley, porque es un diseño especialmente hecho allá en Inglaterra, de allá las trajeron estas locomotoras, llevaron algunas otras más nombres de ciudades o pueblos veracruzanos o a lo largo de la, de la ruta. Entonces, eso es para mí, esa es la interrogante más interesante, pues. ¿Cómo es que esta en particular llevaba el nombre de Papantla? Y fue por Es eso el que, número 63 y el nombre Papantla. sí, así es. Sí, ya la amplifiqué y sí, la N o sea, dice la abreviatura de número y luego 63 del lado Sí, izquierdo. sí. Railway, las otras siglas no las alcanzo a ver. M al inicio y al final como C o algo así. Sí, sí. Y luego Papantla, es número 63 y Papantla. Entonces debe haber habido más de una, ¿no? O sea, Sí, así es. claro. Yo nada más había visto esa en fotografía, la de la tarjeta de Charles Bitway. Y ahorita les iba a mandar una foto de Scott, que era compañero de Wade, pero no me da para.
Copiarla, la voy a Ahí en el copiar chat les aquí. puse la ampliación el número de la máquina para que lo puedan ver todos. Yo lo veo aquí amplificado y sí se ve el número 63 Mm. y Papantla perfectamente. Y por ahí tengo yo la imagen también que tomó Alfred Briquet, nada más que ahorita la busqué y no la tengo aquí en archivos, luego se las busco y se las comparto. Y yo tengo idea de que es el mismo puente o me equivoco, pero la verdad tengo duda. Por la estructura está como muy enclenque, no sé si era muy temprana. Esto es de Winfield Scott, él llegó en 1896 a México, pero yo veo como muy enclenque esa estructura o ese efecto óptico. No sé qué opinen si es el puente de Metlac o no. No, no creo que sea el puente de Metlac. No, ¿verdad? La vegetación se ve muy rala. Ah, Está muy pobre. eh, Obviamente está muy enclenque la estructura. Sí anduvieron por esa zona, pero eh, de que es curvo es lo único que me hace eh, pensar en él, pero no sé, por eso se las muestro para ver si alguien reconoce algo por ahí. sí, estos son magueyes en lugar La vegetación, de Y es vegetación muy tropical, ¿no? escasa, está muy escasa la vegetación, eso es lo raro, ¿no? sí, yo por eso no creo que sea lo del puente de Metlac. Era mucho más eh, gruesa la estructura. Aquí se ven unos postes muy débiles, ¿no? Pero bueno, ya sirvió de algo, ya me diste más claridad al respecto. Pues ahí está la imagen de la locomotora, que la foto está padrísima. Muy nítida. Muy, Sí, muy. mira, no se aprecia abajo el letrero de qué dice, en realidad, desafortunadamente, Veracruz es lo que sí logro ver por ahí, pero habría que contrastarle esa parte de hasta abajo del letrero y no identifico firma de fotógrafo, quién sabe quién la habrá tomado, pero es la 184 la fotografía. Sí, sí, al extremo derecho está el número 184. Como que Ajá. quisieron desvanecer un poco la Sí, escritura de la probablemente fotografía. era de otro propietario y no le quisieron dar el crédito, ¿no? Que era lo que se acostumbraba, porque pues, había que pagar derechos, ¿no? O sea, ya había registro de derechos de autor, pero no está firmada, ni reconozco la escritura. Por la estructura te hace pensar en William Henry Jackson, fotógrafo norteamericano y uno de los impulsores de la tarjeta postal, porque le mandaba a su mamá tarjetas postales dibujadas a mano, y que hizo, pues ahora sí que tarjetas militares para la familia. Y podría ser de él, pero la veo muy rara, quizás por la amplificación, ¿no? O sea, se vea extraña, pero podría ser de ellos. La ventaja es que en el archivo de William Henry Jackson en Estados Unidos, porque él tuvo su compañía ahí en Nuevo México, en su archivo debe estar la serie de fotografías que hizo sobre esto y podrías identificar si era de su propiedad o no. Eso es lo interesante. Muy buena foto, magnífica. Y en esta fotografía se ve mejor el número 63 también, Ricardo. Sí. Es más nítido el número. Sí, sí, no, tiene una calidad. Es que estas fotografías se hacían en lo que se llama positivo eh, por contacto, ¿no? O sea, entonces la foto, el negativo era grande y lo ponías directamente sobre el papel y entonces la resolución era muy alta, por eso es tan preciso, ¿no? O sea, no es de 35 milímetros que la tienes que amplificar un chorro y se pierde calidad, ¿no? Era muy buena la resolución
y aparte la toma normalmente era con una lente que pues tenía muy cerrado el obturador y entonces la definición se hace muy grande, ¿no? O sea, todos los personajes se ven magníficos, además que se ve que los convencieron de que se engarrotaran y no se movieran, y aparte el fotógrafo, por el tamaño de la máquina, los tomó desde lejos, lo cual hace que los movimientos se disminuyan en la imagen, ¿no? Entonces, aunque te movieras tantito, no se nota, ¿no? Ok. Y tiene mucha Muy bien profundidad de técnicamente. campo la foto. Perdón, Jorge, no te escuché, yo Tiene por lo mucha menos. profundidad de campo. Sí, exactamente, sí, pero eran las cámaras de la época, ¿no? Eso sí, y la forma de imprimirlas, ¿no? Muy bonita. Muy bonito, sí. Bueno, voy a dejar de compartirla. Y hay tomas del puente de Metlac. Luego, cuando ahorita estoy preparando una exposición, si me salen, te las mando, Jorge. Hay unas muy claras donde está precisamente la gente parada en el puente, arriba del puente, y apenas viene la máquina apareciendo, que son muy impresionantes, ¿no? Porque pues se ve la magnificencia de la obra, ¿no? O sea, te voy a buscar otras cosas para esa Sí, exposición gracias, porque vale la doctor. pena. Sí, sí. Gracias. No, gracias a ti porque nos muestras esto, porque la verdad es que se ve así muy sencillito, pero pues es mucho trabajo estar buscando también las coincidencias y la información, en fin, ¿no? O sea, Sí, sí, es parte de la presentación. claro. No, y lo bueno fue que está Juan Cabuto, que también es un amante de los ferrocarriles y un impulsor de la historia ferrocarrilera también, ¿no? O sea, entonces siempre nos aportamos, ¿no? O sea, que es lo bueno. Yo les quiero enseñar otra foto de otra pintura, mejor dicho, de José María Velasco. Déjenles presento. Miren esta. No es el puente, porque yo pensé que iba a hablar más de que Jorge iba a mencionar también algunas de sus otras pinturas. Entonces me traje esta de Teotihuacán. Como vemos ahí, todavía la pirámide no está destapada. Quiere decir que es antes de 1905. Así es. Si gustan, tengo un video de unos 10 minutos de José María Velasco y tiene muy bonitos paisajes, pero ustedes dicen. Yo digo que sí. No sé qué digan los demás, yo sí. Y Ceci, tú cuando pusiste la foto del puente Metlac, ¿te presentaron a ti las fotos? Fíjate que las fotografías apoyó mucho Juan José Cabuto y fuimos al Museo del Ferrocarril en Puebla. Entonces ahí nos dieron unos guantes como de Mickey Mouse, de hilo blanco, de algodón, y nos permitieron ver el material fotográfico. Y entonces pues mira, la verdad no recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente cómo fue la selección, porque obviamente pues yo no sé de ferrocarriles, ¿no? Entonces, pero sí había un cierto material, que es lo que estaba yo ahorita pensando, si tendríamos ese material, no sé si nos los dieron en un disco, a lo mejor, y pues dijeron, fueron seleccionando qué debía, ya no me acuerdo, qué debía de no faltar, por decir. Y luego también unas fotografías ahí mismo en el museo de unas máquinas que tienen ahí, tomamos nosotros las fotos y y, y de ahí también salieron unas estampillas de fotos que tomamos ahí mismo nosotros de máquinas porque
eran máquinas unas de vapor, otras diferentes, ¿no? Y esa, obviamente, esa del puente de Metlac, pues eran las imágenes más grandes, o sea, más completas, ¿no? No era así ese pedacito de imagen, o sea, más bien nuestro trabajo fue en seleccionar partes de las fotografías para que quedaran bien en el formato del timbre y a final de cuentas también organizar la planilla que tuviera como, pues algún orden, ¿no? Tiene un eje central importante y allí aparte pues nos atrevimos a hacer una imagen de 6 timbres, ¿no? Hay un ferrocarril en medio que tiene 6. Si empezábamos de 2, ay no, 4. Ay, le dije, vamos a hacer uno de 6, pues está muy grande esta máquina. Y entonces se hizo ese trabajo. Lástima que a la hora de impresión quedó muy oscuro. Es en de los únicos que no estuve yo ahí checando las pruebas y viendo. Eso me dio muchísima pena porque se pierde mucho, se empasta, hasta ciertos títulos no se alcanzan a leer, pero bueno, así salió. Y el trabajo consistió en que recortamos, imagínate ese puente de Metlac y hay otro de Río Nazas, un puente que es lleno también de metal, entonces se recortó todo lo que era figura de cada una de las estampillas para separarlo del fondo, ¿sí? Eso se hizo y luego se le puso un fondo como común a todo para unirla, este, y pues así se hizo, ¿no? Con material de ahí del museo del ferrocarril en Puebla. Ay, qué bonito. Dura 10 minutos aproximadamente, pero me gusta mucho. No, qué bueno. Son de sus primeras pinturas que hizo José María Velasco, donde ganó un premio y le dieron una beca con esa pintura. Yo creo que ya no existe nada de ese árbol, ya queda puros restos. Lo quemaron, ya murió. Esta pintura se supone que iba a ir al Vaticano.
que habías presentado, Gerardo. A mí me gustaba pintar con dedicación a rocas. Yo aquí tengo mi taza de uno de los ferrocarriles de José María Velasco, una de las pinturas que tiene atrás los volcanes. Es que es extraordinario. Y lo que me encanta es el punto desde donde hace la pintura. Es como muy moderno eso, o sea, porque desde dónde lo toma. Ahorita con drones y eso, pues tenemos una maravilla de imágenes que salen, que ya te mandan en el WhatsApp y cosas bellísimas. Pero en ese tiempo, poder como desde arriba, luego abajo y luego otra vez y el fondo, ¿no? O sea, como que tienen esas constantes, ¿no? Y abarca, es no sé, como que abarca todo, como que no queda ni un pedazo que se le va, ¿no? Es hermosísimo, ¿no? El museo en el Munal hay unas pinturas extraordinarias, ¿no? Te puedes ir nada más un día a sentar ahí a ver solamente su sala. Y creo No, y que luego influyó tanto, Ceci, que, como decías ahorita, ¿no? O sea, escogía también el punto ideal para hacer su obra, que muchos de los sitios que él pintó, cuando la fotografía se desarrolla a principios del siglo XX, muchos fotógrafos como Waite, Scott, el mismo Hugo Breme, hicieron la toma fotográfica desde de el ahí, punto donde él se había puesto a pintar, que es increíble. Y son increíble, magníficas fotografías, pero claro. que evocan, obviamente, indiscutiblemente, la obra de José María Velasco, ¿no? O sea, Eso fue es una una huella cosa impresionante. extraordinario, ¿no? Extraordinario. Sí, sí. Sí, porque no es nada más que pintaba muy bien, era muy No, no, detallista, sino como dices, escogía escogía unos dónde, puntos, unos pero lugares dónde excepcionales. todo perfecto, ¿no? Desde arriba, los primeros planos, las plantas Claro. lucían así, el espectador puede ver hasta las espinitas de la planta y los pelucitas, ¿no? Y después las rocas, que es una maravilla, las rocas, ¿no? Es Claro.
Es algo que las rocas son una maravilla y luego el como vaya, o sea, lo que baja y luego vuelve a subir y el fondo, ¿no? Como un gran telón al final, ¿no? Es hermosísimo. Sí, puedes identificar las plantas, porque eso es Sí, increíble. sí, Ahí ves todo es real. los plátanos, te das cuenta de que es un plátano y es muy claro hasta, ya nomás te falta decir qué especie es, porque en algunos casos Yo puedes creo que identificar la especie. el que sabe Ujú. se da cuenta. Por Sí, supuesto que sí, el que sabe se da cuenta y reconoce que no hay un error en la planta, ni en el número de hojas, ni en el color, ni en el reverso de la hoja. O sea, s- es fiel, es que es muy claro. fiel, Sí, sí, ¿no? Es muy fiel, que es científico, sí, sí. ¿no? Ceci, para Sí, esa época, la pintura, ¿eran muchas horas de estar contemplando o se grababan ellos la imagen, como le hacían pues, los chinos? pues fíjate que quién sabe cómo hacían. Yo creo que se la aprendían mucho también de tanto verla, yo creo, ¿eh? Porque ahora esos cuadros tan grandes, porque son grandes en el Son museo, grandes, sí. los ves son grandes. Yo creo que tomaban muchos apuntes, supongo. Han de haber hecho mucho boceto, muchos apuntes y han de ver, no me lo puedo imaginar, no lo sé porque desconozco, pero no me lo puedo imaginar en el sitio con esos lienzos de ese tamaño. Porque viene un viento y te lleva como planeador con todo el lienzo, ¿no? O sea, no, en serio, ¿no? O Sí, sea, te sí, me lleva, pasa, o obvio. papalote Ok, te lo lleva, ¿no? Y te lleva Sí. junto con la Sí, obra. era Ceci, Entonces, tomaba como pinturas así como escenas, como, podríamos decir, como retazos, y ya en su estudio ya hacía toda podríamos decir que armaba, para mí sí porque como dices, es imposible que llevara marcos muy grandes y luego con el detalle y sí, tuviera el rayo del sol y todo eso, pues aunque sí. ponía sus Pues sí, mantas de alguna manera se arreglaba pero eran horas y horas estar No, ahí. pues qué horas, han de haber sido meses, o sea, es muchísimo trabajo, muchísimo. Ha de haber hecho pero también podría boceto, ser, Ceci, ¿no crees que podría ser que tuviera una memoria fotográfica también? eh, Porque a base de puro apunte, esa precisión tan detallada es pues difícil, ¿no? O sea, mira, yo yo creo creo que eran las que dos cosas, ¿no? tomaba el apunte, proporcionaba, estoy segura, hacía zonas, habrá hasta apuntado con letras, supongo, qué plantas se organizaban por ahí, pero como los conocía, entonces con unos cuantos garabatos, elipses, ya él ya tenía planteadas ciertas zonas, ¿no? Sí tenía que haber hecho primero un general para entender cómo lo quería. Y luego probablemente a lo mejor iba haciendo partes y luego se las llevaba y las reproducía, iba llenando zonas, no sé, porque aparte para hacer uno de esos trabajos, empiezas trabajando de atrás para adelante, siempre, Ujú. siempre. Entonces, pues tienes que tener el completo, ¿no? La idea completa de cómo es, porque Claro. empiezas cielo, montañas, te vas acercando, luego a lo mejor retocas y haces, pero tienes que irte así para que tengas ese sentido de tercera dimensión, que él creo que llegó a la cuarta. O sea, te vas de atrás para adelante. Entonces sí, no sé, una capacidad extraordinaria, una memoria visual, unos Claro. apuntes que él se entendía lo que hacía y yo creo que visitaba muchísimo el lugar, ¿no? Y también otra cosa, Ceci, a lo mejor mucho boceto, porque Sí, trabajas mucho con boceto. Los pintores sí, muchas veces tienen mucho material de boceto que no lo vemos, no lo conocemos, sí, pero verdaderamente hay una gran cantidad de ese sí, trabajo. es lo que digo cuando digo apunte, me refiero también Ujú, a apunte gráfico, ¿sí? O sea, así es. unos apuntes bocetos y con algo escrito también, o sea, que Sí, le claro, recordara y seguro también a lo mejor llevaba pinturas y hacía mezclas para los tonos, o sea, se tonos, exacto. llevaba ya como todo así pero bueno, no, extraordinario, ¿no?
O sea, y lo que dice que después los fotógrafos iban y se ponían en el mismo lugar para tomar la foto, eso está Claro. súper, que les dio la pauta. No, Ahí quiere era hablar Juan Cabuto. extraordinario. Me Adelante, Juan. pregunto si no hay registro de que José María Velasco tuviera acceso a la fotografía, porque si somos realistas, todas sus obras tienen una proporción exacta. La distancia, la forma, la, la profundidad, que, que por ejemplo de las últimas veces que viajé por allá entre Puebla y Ciudad de México, yo extasiado viendo, mira, este volcán que estoy viendo aquí en el regreso a la Ciudad de México es uno de los que tiene pintados José María Velasco. Y me pregunto que si habrá tenido una fotografía y de ahí basarse él en un momento dado para hacer ese gran formato, porque verdaderamente así como lo dice Ceci, es imposible creer que tendría que tener escaleras para tener todo aquello pues a la mano y la vista y cómo moverse. No, es extraordinario. A mí es uno de los pintores que a mí me llena, o sea, veo sus pinturas, sus paisajes y siento que está presente la esencia del campo, así como lo ve uno. Claro, Casimiro Castro tiene una alta valía también en sus paisajes, pero Velasco lo siento como que es lo más sublime. Pero si fuera así, Juan, yo creo que se hubieran conservado las fotografías a la par. Si hubiera, sí, muchos fotógrafos eh, sirvieron para apoyar la obra de artistas, ¿no? O sea, Toulouse-Lautrec, en fin, ¿no? Hicieron fotografía y la usaron para hacer personajes. Severo Amador en México, por ejemplo, que es alguien que me gusta mucho como acuarelista, él tomaba de las postales, de algunas postales, imágenes, pero si José María Velasco hubiera usado la fotografía, tenía que haber sido una fotografía de gran formato por la nitidez de los detalles, ¿no? O sea, en una micro hubiera sido muy difícil, ¿sí? Entonces debe haber tenido necesariamente una fotografía en gran formato y que la fotografía correspondiera a esas imágenes. En el tiempo que él era joven, la fotografía empezaba, Juan, a popularizarse y no tenía la calidad que se requería para su obra, digamos. Él nace que por los 40 del siglo XIX, por los 60 apenas va apareciendo el formato car de visite o cabinet car, en fin, ¿no? Empieza a popularizarse. Entonces, por ahí de los 80 ya era para que tuviera formatos más grandes, 70, 80, ¿no? O sea, y sí sería factible las obras, por ejemplo, que promocionó el francés Alfred Briquet, que se vendían como coleccionables y que aparecen muchas imágenes, podrían haberle coadyuvado, pero con tanto detalle a mí me parece que era estar en el lugar, ¿sí? Escoger el punto, porque el fotógrafo fue y tomó una imagen, pero no necesariamente la que él retrata, no es una copia de una fotografía lo que está haciendo, ¿no? O sea, eso es lo que llamaría la atención, ¿no? O sea, yo creo que tenía realmente esta cualidad de una memoria visual excepcional, ¿sí? Un tanto cuanto lo que llaman en psicología imágenes eidéticas, ¿no? O sea, la fotografía la tienes en tu cabeza y lo puedes, no sé, otro fenómeno en México que me parece que tiene esa cualidad históricamente es el Chango García Cabral. No sé si han visto que era el que hacía las portadas de siempre, vamos. Ajá.
y que hacía excepcionales piezas, pero rapidísimo, ¿no? O sea, no tienes chance de hacer 20 apuntes y sin embargo, realmente desde niño tenía esa cualidad de dibujar rápido, con una perfección excepcional, retratando sobre todo los rasgos de las personas, ¿no? O sea, y claro, él ya se dedica más a la caricatura y cosas así Mm. publicitarias, ¿no? O sea, pero esa capacidad de poder retener la imagen, la vemos ahora con algunos Asperger, ¿sí? De estos chicos que tienen problemas de autismo y que te pueden reproducir un paisaje y tú cuentas los edificios y son exactamente los que aparecen en la realidad y le cuentas las ventanas y son exactas, ¿no? O sea, entonces ese fenómeno, aunado a su conocimiento técnico, más quizás la tecnología, ¿no? O sea, obviamente de la época, ¿no? Como dice Ceci, pues los apuntes, los materiales que pudo haber juntado, pero sobre todo yo creo que es una imagen visual lo que está plasmando más que nada, ¿no? O sea, yo me inclino más a pensar en eso, ¿no? O sea, en su caso, porque es muy realista. Cuando ve uno años después la obra de los fotógrafos, dices, es que este es el paisaje que tomó José María Velasco, claramente lo identificas, ellos se pararon en el mismo lugar y entonces era muy difícil que estas cosas las tuviera solamente fotográficamente. A mí me parece que sería difícil y hubiera conservado su archivo por las fotografías, ¿no? Entonces, se me hace Definitivamente difícil. un excepcional de su tiempo, definitivamente. Sí, Claro, no, sí, y sí. luego con la nitidez que reproduce lo que está cerca y lo que está lejos. A mí eso me Claro. impresiona. O Sí, sí, sea, es cierto. no se va a lo lejano ya medio perdido, no pierde nada. O sea, si hay un maguey por allá, lo pone el maguey en la proporción que no le falla la proporción Eso es del muy maguey importante. lejano, ¿no? Claro. Oye, Es también las personas que ponen las pinturas con una nitidez y en movimiento, los sí, perritos, los caballos, todo, ese, increíble, increíble. haz de cuenta que toma el instante de las personas que están ahí en sus Exacto. Sí, pinturas. Sí, porque increíble. no se ven simuladas las personas como en muchos óleos, por ejemplo, que son Ujú. unos cuantos trazos en que dan la ilusión de ser la persona. Se ve la vestimenta de la época, La tela que, la pero, caída de las telas, ajá, etcétera, ¿no? pero otra cosa que es muy difícil, siento yo, es en un paisaje así tan grande y que tiene partes cañadas, o sea, más hacia el fondo, luego unas más horizontales, luego unas más que van subiendo, y que lo que ubica como personas o perritos, burros, lo que sea, están en el ángulo que tienen que estar. O sea, si se le tiene que ver el lomo, se le ve el lomo al burro. Y eso es bien difícil porque cuando Claro. injertas alguna figura, resulta que la pusiste casi vista así, como al horizonte, y resulta que la tenías que ver más desde arriba. Y él siempre se integran perfectamente la escena a la zona que está observando, ¿no? Entonces se mete al cuadro, Claro. pero es la fotografía, por buena que sea y todo, es más plana. Él no sé qué hace que separa con colores y luces y más claros y más oscuros, separa cada parte, entonces da unas profundidades que, qué barbaridad, o sea, no sé cómo lo hizo, yo no sé cómo lo hizo. Dan Y si lo ejemplo hubiera hecho con de las personas fotografía, que están en la tenía que pintura haber de usado cristal para lograr un gran tamaño, un gran formato fotográfico y una cámara de gran formato para poder hacer las tomas, ¿no? O sea, y eso implicaba también un reto porque llevarlo en gran peso a la cámara grande hasta el lugar, eso lo haría mucho más difícil también para hacer la Pero fotografía. aún cuando hubiera llevado todo el equipo de ese tiempo, a ver quién lo hacía como lo hace él. O sea, Claro, no, no, sí, aún con las fotos tal cual, a ver, ponte a claro, hacerlo y que salga como ese. sí, sí.
Es valiosísimo, ¿no? Y sí, no creo que Claro. haya tenido acceso a todo. Ojalá y se haya podido tener algo, ¿no? De algunas, pero es extraordinario. Sí, Y imagínate andar sí, cargando nomás la cámara grandota no, no. para llegar Aparte, ahí, híjole, está sí, difícil. y creo que, si no me equivoco, leí en algún lado, creo que en el mismo museo, que no nada más de esos cuadros grandes, no nada más hizo uno así, sino hizo varios. O sea, no es un cuadro, es ese, y no, hay otro casi igual, y hay otro casi igual. O sea, sí, no era, ya el trabajo que hacía le sacaba provecho, ¿sí? O sea, Sí. no se quedaba en uno y hacía, a ver si encuentro ese dato, pero hacía más de uno, sí. Hacía más que uno. Pues ha de haber tenido también a la hora de que hacía que lo planteaba en el lienzo, pues eso se hace con papeles y eso seguro se quedan, ¿no? O sea, porque tienen que pasar con carboncillo y pues tienes que tenerlo ya como ubicado en el cuadro. Entonces a lo mejor pues los usaba varias veces, ya los tienes, pues, y pues le varías un poco, le haces algo, pero sí hacía creo que más de uno de los cuadros. Eso en algún lado yo lo escuché. También hay unas pinturas de Casimiro Castro que se subía a globos y de ahí tomaba panorámicas. Esa Ah, imagen tiene muy no bonito, ay, qué bonito. muy bonitos los de Casimiro Castro. Ay, Ricardo, a lo mejor conoce más el tema. No, fíjate que no conozco muy a fondo la obra de Casimiro Castro. Sí las he visto en los museos y todo, ¿no? O sea, y en los libros, pero no he trabajado su obra nunca así más a fondo. Sí. Imagínate y el nombre que tiene, Casimiro, que si hubiera mirado Sí, más, no sé qué hubiera exacto. hecho. Imagínate nomás. Sí. Sí, no, y Velasco me gustaba por sus trabajos científicos. A mí me gusta ¿Sí? muchísimo. Sí, Porque poca sí, gente se dedica en México a el a mí me arte encanta. científico, ¿no? O Sí, sea no, que a nivel de animales y de plantas, bueno, en UNAM estaba Elvia, ¿no? Ahora está Aslam, un chico de aquí de la UAC, ¿sí? Que trabajan muy bien el dibujo científico, pero no es fácil, ¿no? O sea, no, porque necesitas no, realmente ser fiel, ¿no? sí. Es Y eso, fiel. mostrar lo que realmente científicamente interesa. Sí. Alguna vez, como anécdota, mi esposa, que no es dedicada a la fotografía, pero es bióloga, se fue a hacer un trabajo, yo no pude acompañarla para hacer las fotografías y era un tema sobre las malezas de Querétaro. Estábamos haciendo el Atlas de Malezas de Querétaro, arbences, y entonces regresó con sus fotografías y me dijo que me parecían mal esa, mal esta, mal todas, ¿no? O sea, no había No, una buena de todas las fotografías que trajo, no se mal rescataba decir, ninguna, pero así mal, empecé, mal esa, mal la maleza, mucha otra, maleza, mal la todas, ¿no? maleza. O sea, sí, Sí, no es fácil. verdaderamente necesitas en el caso de la fotografía conocer Sí, la planta, saber qué tienes que destacar específicamente para mostrarla. Ahora en la pintura es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que conocer qué es lo que se espera mostrar en el ejemplar botánico o en el animal, ¿no? O sea, pues que si tiene un ganchito en un lado, ¿verdad? Una patita saliente, una sí, espina, el insecto, que se destaque, ¿no? O sea, y sin cambiarlo, ¿no? O sea, tiene sí, que ser sí, muy no. exacto. ¿Sí? No, y No le luego, puedes poner de más porque te sale el chupacabras, ¿no? sí, no. Y las plantas inclusive, ¿no? ¿Cuáles crecen junto a otras? Hasta la ubicación de las plantas, porque hay unas Claro. que como de manera general aparecen cerca de algunas. Y si pones una que no va ahí con esas vecinas, pues ya la estás haciendo mal. Otras que no permiten que crezcan
a su alrededor otro tipo de O plantas, en sea, fin, sí, tienes que conocer, ¿sí? claro. Sí, y eso Tienes era que, algo que tenía José María Velasco, que conocía el trabajo sí sabía. botánico y de la naturaleza en general, ¿no? Por Es eso una lo quiere evitar. maravilla, Jorge, excelente, excelente, Sí, sí. y me encantó, Es eh, un buen personaje, muy interesante. muy interesante, y todo También lo las del rocas, puente, ¿no? también La las rocas. obra de ese puente es una obra de ingeniería extraordinaria también, ¿no? En su momento, pues, creo que, pues no sé qué otras obras habría de esa envergadura en puentes en Porque era Latinoamérica. complejo por la altura y la forma, Curva, ¿sí? el Porque era puente. curvo, ¿sí? Porque hay otros que se desarrollan posteriormente que son muy impresionantes, como el camino hacia Tampico, por ejemplo. La verdad que no puedes creer que allí construyeron un ferrocarril porque son unos espacios mínimos, pero dices, bueno, ya cuando está terminado, ya ves la vía y dices, ¿cómo llegó a la gente a construir eso en esos espacios selváticos, ¿no? Ujú. Y en el puente, pues era la complejidad, pero básicamente levantar las torres, en fin, ¿no? O sea, Ujú. y hacer las vías. Pero cuando ves estas, por ejemplo, en la zona de Tamazopo, que el espacio del ferrocarril es en un acantilado donde no hay casi Mm, donde apoyarte, qué la verdad difícil, ha sido ¿no? Qué impresionante, difícil. ¿no? O sea, en esos años, ¿no? Imagínate la construcción, cómo era, ¿no? O sea, pues básicamente a lomo de humano, ¿no? Y si te iba bien, pues hasta de animales a veces, ¿no? Pero muy, muy limitado, realmente fue una gran tecnología para el momento, ¿no? Muy No, interesante. qué interesante. Oye, yo me perdí un poco. Fortín de las Flores, Fortín de un lado y del otro lado, ¿qué era, Jorge? La otra población era, se llama el Sumidero, El pero lo sumidero. dividía la cañada y el río. Ok. Entonces tuvieron que hacer el puente en forma curva para que era una parte, podríamos decir, más estrecha donde pudieron hacer el puente, porque ya cuando hicieron el puente moderno de Metlac, ya de eso, pues ya son de 400 metros el tramo de construcción del puente, entonces ya toda la tecnología ya cambió y se acortó las distancias. Pero ya se podía porque ya se contaba con otras cosas. Sí, así es. Pero en su tiempo fue un puente, pues de lo que había comentado, que fotógrafos y muchas pinturas y fotos de todo tipo sacaban del puente de Metlac. Y eso se me Mm. hizo muy interesante, pues para hacer la presentación, me entusiasmó lo del puente, dije, bueno, pues vamos a empezar a sacar información y a las estampillas que habían pues aquí en lo del México Postal, pues ahí aprovechamos algo y de ahí vas abriendo tu presentación y con las postales pues se amplía más la Claro. presentación, aunque no es una presentación muy larga, pero para mi gusto muy interesante por el tema. Súper. Sí, súper interesante. Te voy a buscar Y lo- más fotos ahora que estoy sí, trabajando esto. Te voy a buscar las que haya del puente de Metlac, Jorge, para ver Sí, si quieres incorporarlas, claro que si sí, te claro. sirven. y lo que me pareció súper interesante fue eso que hizo, creo que los dos pintores lo hicieron, ¿no? Que le hicieron la estructura delgadísima como un encaje para que se viera lo que estaba detrás, la escena de las plantas y sí, o sea, se pierde, se ve ligerito y el paisaje tiene continuidad, ¿no? O sea, no queda ahí Lo hicieron interrumpido, a digamos. propósito, lo hicieron a propósito para que Sí, destacara pero los hizo delgadísimos, sí, sí, hizo nada más estaba muy orgulloso de su trabajo de atrás. Sí, no, la Sí, verdad, de veras, sí, o sea, es en serio, profundidad que mencionas, sí, sí. muy interesante. Y también lo que estaba comentando, también los personajes que salen en la pintura de la Alameda,
de todo tipo de personajes, caballos y todo circulando ahí en la Alameda, también es otra obra muy, muy interesante, como tú dices, se ve en movimiento natural, todo se ve muy natural en los personajes. Pero ve, por ejemplo, los caballos los pinta tan reales que son tan difíciles, ¿no? O sea, te descuidas en la pintura y se ve anormal, el caballo le sale mal la cabeza, le salen Todo mal las mal, sí. patas, No, todo. es difícil. Muy. ¿Cómo podía pintar tan perfectamente si ya no veía? Por mucho que hubiera hecho el apunte, tenía que No. tener una imagen mental de cómo era el caballo, ¿no? Porque es un animal difícil de Sí, pintar, si no ¿no? sale como perro. Sale Sí, como perro. o el perro Sí. te sale como O caballo, el perro dependiendo a como veces, caballo. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por un poquito especialmente cuando ya es muy pequeño. Claro. Cuando la figura es grande, pues el error se diluye un poco. Pero cuando es una mirruña, pues entonces sí, un medio milímetro ya lo volvió otra especie. Claro. Mm, qué interesante. Y lo de la máquina esa con dos, con Dos pero yo calotas. lo que no entendí es, esa máquina puede jalar para un lado y para el otro, o sea, como que en los dos extremos puede ser el frente de la máquina, digo yo. Ah, Así es, sí, así es. ah, O sea, tal y como lo mencionaba Ricardo al principio, tienen una de las grandes ventajas de que la locomotora no había que pasarla por una mesa redonda, ni mm, tampoco, o sea, una mesa giratoria, o sí, lo tampoco conozco. sobre lo que es un lazo o una Y, que muchas Ujú, veces eso se necesitaba para poner la punta en la dirección que iba la locomotora. O sea claro. que iba y se regresaba sin necesidad de moverla prácticamente Pero a sobre ver, las vías. y todos los carros de atrás, Ah, eso es lo que nomás me cambiabas la inquieta. máquina. O Sí, Nada sea, más nomás, ujú. Nada más se cambiaba la posición. Dentro de lo que es la cuestión ferroviaria, sí, tienes lo que se llama vía principal y cuando tienes un ladero, ajá, significa de que tú vas con la punta del tren, vamos a decirlo, rumbo al sur. sí, Cuando, cuando lo tienes en la vía principal, después te metes a lo que se llama un ladero, o sea, sí, una sí, vía secundaria. sí, Haces sí, el cambio de vía, sí. te metes con el frente, dirección sur, y todos los furgones, ya sean de carga o los coches de pasajeros, los dejas en el ladero, desenganchas, te sales del ladero y entras otra vez a la vía principal, y La pura ahora máquina, la la pura pura máquina. máquina, sí, la Ya, pura exacto. máquina. Entonces, tú dejas todo los carros y sí. los coches en el ladero y haces el cambio de vía una vez que ya salió a la vía principal la locomotora y te regresas sin dirección norte hasta el extremo. Ya que estás, una vez que pasaste la entrada al ladero, se hace otra vez el cambio de vía, la locomotora viene en reversa, se engancha y va a Ya. la dirección contraria. O sea, el último carro, digamos, el cabús, que si tuviera Sí, cabús, sí, ese es el segundo carro después de la locomotora. así Ok. es, ni más ni menos, Sí. ni más ni menos. Bueno, pero Entonces, Juan, en ese tiempo no había cabuz, ¿o sí? Se empezó a utilizar ya a fines de los 1800, Sí, prácticamente, ¿verdad? Porque pero porque bueno, cuando está esa máquina, no sé si, porque yo no, no pero recuerdo imagen de ese tren con con cabús, cabús. no sé si en las imágenes que nos mostró Jorge ahorita Mm, se ve cabús, pero yo creo que no. dije cabús para decir el último, sí, es Sí, el sí, último, sí. 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 Miren, eh, lo que sucede es lo siguiente, cosas que aportan inclusive personas que ni menos se los puede uno imaginar. Una persona de color fue uno de los principales que sugirió e inventó lo que es el freno de aire
para los trenes. Mm. Y antes de que existiera el freno de aire, que son tuberías que van por debajo de lo que son los coches y furgones, en este caso, eran prácticamente personas que iban sobre un volante que excedía la altura de lo que es el techo del furgón, del vagón, y como si fuera una volanta, ahí daban vuelta a la volanta para poder frenar Frenar. el vagón. Entonces, imagínense cuánta gente se necesitaba para ir en esos entonces, porque no existía el frenado de aire. Claro. Y es por eso de que estas gentes, para auxiliarse en el frenado, utilizaban un garrote. Y de ahí proviene el nombre precisamente Pero del garrotero o del brakeman. Mm. Así de que, pues, eso ha dado a una evolución de lo que fue el sistema de vapor, y ya en las épocas más modernas, cuando la combustión de máquinas diésel dio razón a la existencia, y no nomás de diésel, sino también de gasolina, porque hubo locomotoras de gasolina a tracción de cadena, no de motor directamente a base de impulso por medio de lo que en la actual las locomotoras modernas, lo que sucede es que en cada uno de los ejes, estas locomotoras diésel generan electricidad por medio del motor, y cada uno de los ejes trae un motor eléctrico que hace el trabajo de impulso en engranes para que se mueva toda la locomotora. Entonces, es una cosa que cada vez es más eficiente y menos contaminante comparado con el Claro. pasado. Por eso, pues, en México el ferrocarril, hasta este momento, independientemente de lo que tenga pensado hacer el gobierno, compitiendo contra las compañías a las cuales tienen concesiones, pues es muy lucrativo, porque si vemos un tren unitario en el que puede llevar 70, 80 o 100 contenedores o más, inclusive el doble, pueden llegar a tener 200 contenedores en un solo tren. Imagínense la cantidad que se necesita para cada Para camión, mover. para cada camión automotor. En Claro. cambio, ahí se utilizan 3 locomotoras de frente y 2 intermedias, y es todo. Entonces, es verdaderamente una eficiencia en el transporte, y teniendo el derecho de paso, pues muchas veces a las largas distancias, pues los camioneros que van por De subidas bajo y costo. bajadas, y es un costo, pero increíble de eficiencia. Sí. Pero Claro. como esas locomotoras a medio tren, Sí. ¿cómo se enganchan? O sea, no vienen sueltas porque ya sería otro tren. No, exactamente. Tienen que ir unidas. Existe hoy en día lo que es la sincronización, de tal Ujú, manera que hay una locomotora al frente que es líder, y las ujú. demás, por pura telemetría, van trabajando al mismo potencia y velocidad. O sea, para que el tren no se haga como si fuera un estira Sí, y un no, si no afloje. pegaría, ¿no? Sí, 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 no, no. y las velocidades que llegan a tener estas, a distancias largas, sobre todo en rectas que son grandísimas, olvídate, Ceci, van Muy rápido. 120 kilómetros por hora. O Y sea, toda esa mole, todo ese peso. así No, es sorprendente. ahí sí que la inercia se entiende. O Sí. sea, Y ahí- el frenado, no, ¿cómo, y lo, Frenado. y lo que representa el frenado No, para toda esa carga, mantenerla, pues, muy estable difícil, sobre la vía. muy difícil. Bueno,